Nuestra Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue el escenario del cuarto encuentro de experiencias administrativas. Este evento permitió que se congreguen en nuestra Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en Chiclayo, todos los administradores de los módulos corporativos laborales a nivel nacional. Precisamente gracias a esta actividad, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Castillo León, quien es juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Con él hablaremos acerca del impacto que ha tenido la corporativización en este encuentro de administradores del Poder Judicial. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme participar en este importante programa de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, gracias a su presidente, el doctor Rodríguez Tanta, y acá estoy para conversar con ustedes. Bien, doctor, usted participó como ponente en este encuentro de administradores, ¿verdad? Cuéntenos un poco, ¿cuál es el objetivo y sobre todo la importancia que ha tenido este encuentro? Sí, lo que pasa es que la Administración de Justicia Laboral cambió un tanto desde el año 2010. El año 2010 se da la nueva Ley Procesal del Trabajo y eso obliga a hacer un cambio en la gestión del proceso. El despacho judicial es la forma como se administra la justicia. Y antes la justicia era celular, aislada, insular, y ahora la justicia se ha corporativizado. Gracias a políticas dadas por el Poder Judicial, inclusive adelantándose a los cambios que podrían venir con la ley orgánica del Poder Judicial que está en proyecto, ya el Poder Judicial ha dado pasos y ahora tenemos varios módulos corporativos a nivel nacional y eso ayuda a que la justicia laboral se divida entre las funciones del juez, que están centradas en la audiencia, y las funciones de los módulos corporativos, que eso es un soporte, sobre todo para la fase escrita del proceso. Porque los procesos laborales tienen una fase oral y tienen una fase escrita. En la fase oral, el juez está sentado con los litigantes, sea mediante los medios virtuales, ahora las audiencias también se pueden hacer usando la telemática, pero ya sea de manera virtual o de manera presencial, el juez consume su tiempo interactuando con las partes y con las pruebas, tratando de sacar la sentencia. O también podría ser la conciliación, dependiendo del esquema concreto de cada expediente. Pero ¿y entonces qué hacemos con las fases escritas? La demanda, la contestación, los medios impugnatorios, la ejecución de la sentencia son un conjunto de actividades que finalmente se tienen que tramitar. Entonces, cuando hay un proceso oral, la corporativización, que es el objeto de este evento, significa darle al juez ese soporte que necesita para que él, concentrado en las audiencias, el expediente no se paralice, sino que tenga su propia mecánica, tenga su propio mecanismo y vaya avanzando de manera paralela a la conducción que el juez hace de la audiencia. Justamente ese es el tema que usted expuso, ¿no? Corporativización. Corporativización para la celeridad de los procesos judiciales. ¿Cómo fue el impacto dentro de este encuentro de administradores? ¿Cómo lo tomaron? Sí, hay una muy buena química en la Administración de Justicia Laboral porque los administradores reciben un encargo particular. Los módulos corporativos, por primera vez en la historia, son más o menos un énfasis en la gestión administrativa. Y eso hace que a las finales los administradores cumplan un rol importante. ¿Por qué? Porque el administrador recibe un acto de delegación del juez o de los jueces, porque en un módulo corporativo puede haber 2, 3, 4, 5, n número de órganos jurisdiccionales, y entonces el administrador tiene que gestionar los recursos que son escasos, porque el Poder Judicial, como toda entidad del Estado, en general, sabemos por principio de economía que los recursos son escasos. Peor en el Estado donde el Poder Judicial depende de un presupuesto. Entonces, los administradores cumplen ese rol importante de impulsar la gestión eficiente de esos escasos recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? Estamos hablando de personas, que es el insumo más importante que tiene el proceso, el juez,
los asistentes, los secretarios, los auxiliares, pero también estamos hablando de un recurso importantísimo que es el tiempo, porque el proceso se desarrolla en una línea de tiempo. Y entonces un proceso eficiente se puede hacer en tiempos cortos, pero un proceso ineficiente se puede hacer durante años. Ese es uno de los principales motivos del descrédito y el desprestigio que tiene la justicia, no solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo. Un sistema de justicia que demora años hace que se cumpla esa máxima popular que dice justicia que tarda no es justicia. Entonces, de lo que se trata es de que los tiempos del proceso sean razonables y para eso están los administradores, para gestionar por delegación del juez la eficiente conducción del proceso. Bien, y ya que tuvo esta reunión, ¿cómo usted cree que va a impactar aquí en Chiclayo, en nuestra Corte de Lambayeque? La Corte de Lambayeque es una de las cortes líderes del norte y yo, antes de laborar en la Corte Suprema, donde actualmente me encuentro, he trabajado muchos años en la Corte de la Libertad, que es una corte vecina, y conozco a muchos magistrados de la Corte de Lambayeque. He venido muchas veces a tener reuniones académicas con los trabajadores y los jueces de esta corte y conozco el liderazgo y conozco la importancia que Lambayeque tiene a nivel nacional. Es una corte líder en materia laboral. Entonces yo pienso que la realización de este evento en la Corte de Justicia de Lambayeque va a ser muy importante porque va a permitir que Lambayeque retome ese liderazgo que siempre ha tenido y que trate de gestionar. Hemos escuchado al señor presidente del Poder Judicial. El día de hoy se han logrado importantes acuerdos para mejorar la infraestructura del área laboral también. Entonces, con un local en el que todos los órganos jurisdiccionales estén reunidos, donde se pueda gestionar mejor a las personas y donde verdaderamente se pueda hacer que esa faja transportadora, que en realidad es un módulo corporativo, donde los expedientes pasan de una fase a otra hasta el momento de la sentencia, se pueda desarrollar con mayor eficacia y con mejores resultados. ¿La corporativización ya se está aplicando y considera que es un reto para los administradores? Sí, los módulos corporativos surgieron casi de manera paralela con la Ley Procesal del Trabajo. La Ley Procesal del Trabajo es del año 2010. O sea, ahorita ya vamos a 13 años de existencia del proceso laboral. Y ahí nomás, al año siguiente, inmediatamente se empezaron a crear los primeros módulos corporativos. La Libertad, la corte donde yo he trabajado muchos años, fue una de las primeras cortes donde se implementó los módulos corporativos. Pero es un proceso cultural. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ha venido a lo largo de muchos años, yo diría hasta siglos, de una figura de un expediente escrito, secreto y muy lento. Entonces, al generarse el módulo corporativo, no solamente se requiere el cambio de estructuras, el cambio de funciones, sino también el cambio de ideología, el cambio de cultura de la gente. Entonces, para que la corporativización funcione, necesitamos actividades como la que el día de hoy se ha realizado en la Corte de Lambayeque. Los señores administradores de todos los módulos corporativos laborales del Perú reunidos, intercambiando experiencias y tratando de elegir cuál es una mejor estrategia para gestionar eficientemente los escasos recursos con los que cuenta el Poder Judicial. Doctor, ¿cómo ve el futuro del Poder Judicial gracias a la corporativización? ¿Cómo cree que va a impactar? Sí, en el Poder Judicial hay procesos orales y procesos tendencialmente escritos. En laboral, por ejemplo, tenemos el proceso ordinario laboral, que tiene audiencias de todas maneras. Y tenemos el proceso contencioso administrativo, donde la audiencia es optativa. Entonces, es una buena pregunta. ¿Cómo va a impactar la corporativización en el futuro del proceso laboral? Yo diría que en ambos casos va a impactar positivamente. En los procesos orales, porque la corporativización le permite al juez laboral, que está en audiencia, desprenderse de un poco de sus responsabilidades. Él tiene el control, pero lo delega en el administrador para que el administrador gestione eficientemente esas fases escritas que son la postulación, la impugnación y la ejecución. Ahora, en los procesos contenciosos administrativos, que son tendencialmente orales, la corporativización también sirve y también ayuda. ¿Por qué? Porque donde más apunta el módulo corporativo es a las fases escritas.
Entonces, si el módulo corporativo en materia contenciosa administrativa tiene básicamente gestiones escritas, entonces no solamente sale beneficiado el proceso laboral oral, sino también el proceso laboral contencioso administrativo. Bien, doctor, y gracias a este encuentro de administradores que ha sido a nivel nacional, no todos se han congregado aquí en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ¿cómo ha percibido el compromiso de nuestra actual gestión? Sí, el doctor Rodríguez Tanta creo que viene realizando una excelente gestión, es un tipo muy empático y creo que está generando un liderazgo. Hemos visto hoy día cómo ha liderado la suscripción de un convenio interinstitucional con el gobierno regional para desarrollar a futuro un proyecto donde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque sea líder en tener y gozar de una gran infraestructura para que la Administración de Justicia se preste en condiciones óptimas. Entonces, yo veo con muy buenos ojos la gestión actual del señor presidente de la Corte y creo que también en materia laboral esto va a impactar positivamente porque ¿quién lo puede dudar? Lambayeque es un polo de desarrollo y los conflictos laborales y la justicia laboral necesita estar donde hay muchas relaciones económicas, donde hay muchas empresas y donde hay mucha actividad económica. Por lo tanto, ciertamente Lambayeque necesita contar con una administración de justicia laboral que verdaderamente esté a la altura de su desarrollo y de su impulso social y económico. Bien, gracias, doctor. Finalmente, ¿qué mensaje usted le daría a los trabajadores judiciales y sobre todo a los jueces laborales de nuestro país? Muchas gracias por la pregunta. El trabajador judicial es una pieza fundamental de la Administración de Justicia. Ejemplo, ojalá no ocurran, pero a veces sucede. Las huelgas judiciales ponen en evidencia que cuando el trabajador judicial paraliza sus actividades, todo el sistema de justicia se detiene. Entonces, el trabajador judicial, el auxiliar jurisdiccional o el auxiliar administrativo cumplen una función esencial para la Administración de Justicia. ¿Y qué decir de los jueces, que son los grandes líderes y los grandes hacedores de la impartición de justicia? Yo pienso que eventos como el que se ha desarrollado el día de hoy en esta Corte va a pivotar de manera positiva porque va a generar un empoderamiento tanto de la labor judicial como de la labor del auxiliar jurisdiccional. Auxiliar judicial más liderazgo de los jueces, mejor administración de justicia definitivamente. Bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor Castillo, por acompañarnos el día de hoy en Yaicuna Judicial y muchísimas gracias también a ustedes. Le agradecemos, doctor. De esta manera vamos a concluir el día de hoy este programa especial en Yaicuna Judicial. Agradecemos su sintonía. Bendiciones para todos y todas. Permiso.